Experiencia de aprendizaje número 7 titula Proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua. Actividad número 2. Justificamos el acceso al agua potable como un asunto público. Competencia que vamos a trabajar. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Conocer por qué razones debemos considerar el acceso al agua potable como un asunto público. Esto contribuirá a plantear acciones para su uso sostenible y el acceso al agua potable como un derecho. Recordemos que el 10% de peruanos no tiene acceso al agua potable. Criterios de evaluación. Evaluar normas relacionadas con el derecho del acceso al agua potable a partir del bien común y los derechos humanos. Argumentar mi posición sobre el acceso al agua potable como un asunto público sobre la base del bien común y los derechos humanos. Participar en acciones orientadas a la promoción y defensa de los derechos al acceso del agua potable. Sitúate y conoce. Según el programa conjunto del seguimiento de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, aproximadamente 884 millones de personas en el mundo carecen de acceso al agua potable y de acuerdo a la OMS se necesita entre 50 a 100 litros de agua por persona al día para que satisfagan sus necesidades básicas. En nuestro país, ¿en qué condiciones se encuentra el acceso al agua potable? Agua potable. ¿A cuántas peruanas y cuántos peruanos les falta? Poco más de la mitad de los habitantes de Loreto tienen acceso al agua potable según un informe con datos del año 2013 publicado por el Sistema Nacional de Información Ambiental, el SINIA. Hoy es necesario recordar que nuestro país es abundante en recursos naturales, es también aquel que manifiesta una gran desigualdad al distribuir el agua para el consumo humano. Si bien cifras de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, estima que la cuenca del Atlántico aporta aproximadamente el 97.2% del volumen de agua del país, son justamente los riegos, las regiones de la selva peruana, algunas de las que tienen menos acceso al agua potable. Según el informe de la CIMIA, Sistema Nacional de Información Ambiental, señala que en el año 2013, en Loreto, la región con mayor cantidad de territorio, solo el 51% de sus habitantes tenía agua potable. Cajamarca y Pasco son la segunda y tercera región con menos porcentaje de habitantes con acceso al agua potable, con 55.3% y 57.1% respectivamente. Ucayali es la cuarta región en la lista con 58,2%. Las mismas cifras señalan que Moquegua 96%, Callao 94.6%, Ancash 93.8%, Tacna 93%, son las regiones en las que hay mayor porcentaje de ciudadanas y ciudadanos con acceso al agua potable. Tomamos en cuenta, en nuestro país todavía hay peruanas y peruanos que no tienen acceso al agua potable, situación que afecta a diversos aspectos de su vida cotidiana. Respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué problemas se evidencia respecto al acceso del agua potable en nuestro país? ¿Qué situaciones señaladas en el texto lo demuestran? Hemos visto que solo el 51% tiene acceso al agua potable en la región Loreto y otras regiones son, como Cajamarca, solo el 53% de acceso al agua potable. En Lima también no hay acceso al agua potable en las zonas altas o en las periferias o en los asientos humanos. Ahí va el camión de cisterna a llevarles agua potable, pero no tienen acceso a una red pública. Este problema involucra a todas las peruanas y todos los peruanos. ¿Por qué? Sí involucra a todos los peruanos porque es un asunto público, ya que el agua es un derecho que debe tener todos los peruanos, acceso al agua.
Indicadores de acceso al agua potable y sus consecuencias. El agua es una necesidad fundamental de la humanidad. Según la Organización de las Naciones Unidas, cada persona requiere al menos, hemos dicho, entre 20 a 30 litros de agua potable al día para beber, cocinar y mantenerse limpia. Considera el acceso al agua potable un derecho básico de la humanidad y como un paso esencial hacia un mejor estándar de vida en todo el mundo. En el Perú, entre el año 2019 y el abril del 2020, el 9.2% de la población total del país no acceden al agua por red pública, es decir, se abastecen de alguna u otra forma. Veamos. Camión cisterna, mayormente es acá en Lima, 1,2%. Pozo, 1,6%. Río, acequia o manantial, 3,5%. Otros, 2,8%. En el área urbana, el 5,2% de la población no tiene acceso al agua por red pública y consume agua proveniente de camión cisterna, el 1,4% de pozo, el 1% del río, acequia o manantial u otro, 2,8%, las zonas urbanas. Por otro lado, el 23,7% de las personas del área rural de nuestro país no tiene acceso al agua por red pública, de los cuales el mayor porcentaje, el 15%, accede al agua de un río, una acequia o un manantial, seguido por otro 4,2%. Red pública incluye agua por red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación o pilón de uso público, o un caño de agua pública, ¿no? En resumen, vamos a ver el siguiente gráfico. Población sin acceso al agua potable por red pública. A ver, con acceso tenemos el 90,8% de peruanos y el 9,2% sin acceso al agua pública tenemos 9,2%. Población sin acceso a red pública de agua potable, ámbito urbano. Hemos visto en el ámbito urbano, sin acceso al agua pública tenemos el 5,2% y con acceso al 94,8%. Ahora vamos a ver la población sin acceso a la red pública de agua potable en el ámbito rural. Tenemos sin acceso el 23,7%. Algunas consecuencias de la falta de agua, de acceso al agua potable. Veamos las consecuencias. El agua salubre y fácilmente accesible es importante para la salud pública, ya sea que se utilice para beber, para uso doméstico, para producir alimentos o para fines recreativos, y más en estos tiempos de pandemia. La mejora del abastecimiento de agua puede impulsar el crecimiento económico de los países y contribuir en gran medida a la reducción de la pobreza. El consumo de agua contaminada no potable está relacionado con la transmisión de enfermedades como el cólera, diarreas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea. Los servicios de agua y saneamiento inexistentes, insuficientes o gestionados de forma inapropiada exponen a la población a riesgos previsibles para su salud. Cuando el agua procede de fuentes de abastecimiento mejoradas y más accesibles, las personas gastan menos tiempo y esfuerzo de recoger físicamente, lo que significa que pueden dedicar tiempo a otras actividades. Por ejemplo, acá si una persona quiere comprar el agua que pasa en un camión cisterna, tiene que esperarlo hasta que llegue, compra y luego tiene que hacer sus actividades. Si tuviera ya directamente el agua, ya lo puede usar cuando ella lo prefiera, ¿no? Eso también puede reducir en mayor seguridad personal, ya que reduce la necesidad de hacer viajes largos o peligrosos para recoger agua. La mejora de las fuentes de abastecimiento de agua también conllevan la reducción del gasto sanitario, ya que las personas tienen menos probabilidades de enfermar y de incurrir en gastos médicos y están en mejores condiciones para realizar sus actividades cotidianas. Veamos acá el mapa del Perú. Acá tenemos entonces la región Loreto, que hemos dicho que solo el 51% de su población tiene acceso al agua potable. Y Cajamarca el 53%, acá dos regiones. Estas son las regiones que tienen menos acceso al agua potable.
Ucayali, Huánuco, Puno. Veamos el siguiente gráfico. Entonces acá entre Ancash y Ica está Lima. Veamos. Población que consume agua proveniente de red pública, según el departamento del año 2019. El porcentaje a nivel nacional es 90,8%. Entonces acá están los departamentos a nivel nacional y la provincia del Callao. ¿Con qué porcentaje cuenta su población que tiene acceso al agua potable? Por ejemplo, vamos a ver acá, lo más bajo es Loreto, el 56%, y Moquegua es el 97%. Tenemos Tacna también. Acá tenemos Callao 97%. Lima, acá tenemos Lima 1. Es Lima metropolitana, quiere decir Lima con sus 42 distritos. Y acá tenemos Lima provincias, el 90,5%. Acá tenemos Amazonas. Acá tenemos Ancash, por ejemplo, 96,4%. Pasamos a las preguntas. Explicamos cuál es la situación del acceso al agua potable en las zonas urbanas y rurales de nuestro país. Hemos visto entonces el acceso al agua potable en las zonas urbanas es del 94,8% y en el ámbito rural es del 76,3% el acceso al agua potable. Entonces ustedes van a explicar ahí de qué manera se puede implementar que llegue a todos los peruanos o de qué manera los vecinos pueden gestionar para que tengan acceso al agua potable. Pregunta 2. Elaboramos un organizador de información en donde señalamos las repercusiones económicas de salubridad y social en la población que tienen problemas para acceder al agua potable. Ubicamos en el mapa de la región en la que vivimos. Nosotros ubicamos Lima. Entonces acá lo que en Lima, acá vemos Lima 1, el 96,8% tiene acceso al agua potable. Es Lima metropolitana. Entonces ubicamos que el 96% tiene acceso al agua potable. Después, ¿a qué se debe esta situación? Que no llega al 100% de acceso al agua potable. Ustedes van a contestar ahí. Tomamos en cuenta que a partir de los indicadores del acceso al agua potable en nuestro país y las consecuencias que esta situación trae a la población, es importante considerar el acceso al agua potable como un asunto público. Recuerda que los asuntos públicos son cuestiones concernientes a todas las ciudadanas y ciudadanos, afectan a la comunidad y por ello se distinguen de aquellos que solo importan a grupos específicos. Son situaciones que pueden tener un gran impacto en la calidad de vida de la población y afecta a sus derechos. Vamos a elaborar la siguiente actividad. Considerando las características de los asuntos públicos, elaboramos un artículo de opinión en donde justificamos por qué la falta de acceso al agua potable es un asunto público en nuestro país. El artículo puede tener de la siguiente manera: título, introducción, lo que van a introducir, luego viene el desarrollo donde presentan su postura, las conclusiones, los argumentos y finalmente van a elaborar las conclusiones. Podemos tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿A qué sector de la población afecta? El impacto en la calidad de vida de la población. ¿De qué manera afecta también? En el ámbito que involucran, por ejemplo, la salud, en la economía, en lo social. Y luego van a evaluar sus avances y finalmente van a realizar la metacognición. Eso es todo.